Dos bandos enfrentados, dos sistemas políticos incompatibles, líderes influyentes con inmenso poder. El mundo a punto de desvanecerse. Todo esto pasó hace poco en estos lugares. Hola, amigos y amigas. Mi amigo Antonio Cruz tiene un podcast de historia que se llama Antena Historia. Y hace aproximadamente un mes, desde esta grabación, escuché la aportación del invitado que os he traído para hablar con vosotros esta tarde y pondré el enlace de esta entrevista en los rótulos que deja YouTube poner al final del vídeo. Esta cuestión de la ETA, de la que se va a encargar Gaizka Fernández Soldevilla, divulga una parte de nuestro pasado. La relación que existe entre el terrorismo y la Guerra Fría. Esta relación se relaciona con los conflictos y las tensiones internacionales de aquella época que influyeron en la aparición y el crecimiento de grupos terroristas en todo el mundo. De hecho, los dos bandos financiaron movimientos de resistencia, insurgencia y terrorismo en terceros países como parte de sus estrategias para ampliar sus esferas de influencia. Grupos extremistas de izquierda, como la fracción del Ejército Rojo en Alemania Occidental o las Brigadas Rojas en Italia, recibieron en algunos casos apoyo moral, ideológico o financiero de movimientos comunistas alineados con la Unión Soviética o inspirados por los ideales marxistas-leninistas. Este es el caso de ETA. Judd también señala cómo las tensiones internas, Judd es un historiador al que ya me he referido en otros programas, que hizo un magnífico estudio de la posguerra, de la Guerra Fría en Europa, y señala cómo las tensiones internas de ciertos países europeos, las tensiones económicas, políticas, sociales, etc., contribuyeron al surgimiento de movimientos terroristas. Algunos grupos terroristas europeos, como los mencionados anteriormente, también estaban en parte motivados por la percepción de una creciente militarización y el involucramiento de sus gobiernos en las tensiones de la Guerra Fría, como el respaldo a las políticas de la OTAN o del Pacto de Varsovia, o el establecimiento de bases militares estadounidenses en suelo europeo. De hecho, el uso de esta arma, que ahora consideramos terrorismo, era una herramienta indirecta para desestabilizar gobiernos o regiones enteras. En el caso de España, Franco aplicó una política centralista que negaba algunos derechos culturales y políticos de algunas de estas regiones, lo que fomentó un resentimiento profundo, especialmente en el País Vasco, donde las demandas de autonomía tenían una larga tradición histórica. En este contexto de represión, ETA nació en 1959 como un grupo radical que inicialmente combinaba ideas nacionalistas vascas con ideología marxista. Tony Judd destaca cómo la lucha de ETA se justificaba por sus miembros como una resistencia a un régimen autoritario que negaba no solo los derechos políticos de los vascos, sino también su identidad. Veremos que esto no era exactamente así. ETA, al igual que otros grupos terroristas europeos de la época, como la fracción del Ejército Rojo o las brigadas ya mencionadas, se enmarcó en un contexto de lucha armada que en parte estaba vinculado a las tensiones de la Guerra Fría. Y aunque ETA no fue directamente un producto de la confrontación entre las superpotencias, la influencia de las ideas marxistas, anticapitalistas y antiimperialistas que circulaban en Europa durante este periodo formaron parte de su ideología. Judd sitúa a ETA dentro del contexto del surgimiento del terrorismo nacionalista en Europa, en la segunda mitad del siglo XX. En su análisis, ETA no fue una excepción, sino parte de un fenómeno más amplio en Europa, donde el terrorismo se convirtió en una táctica utilizada por grupos radicales en busca de autonomía o independencia.
especialmente en contextos de represión o conflicto interno. Aunque las causas y las circunstancias de ETA eran particulares al caso español, su violencia se asemejaba a la de otros grupos europeos y de fuera de Europa de aquella época. Esta parte de la historia de nuestro país apenas ha sido tratada por los historiadores. Hoy empezamos a divulgar esa parte para acercar a nuestra memoria la figura de todos aquellos que cayeron de forma violenta por un ideal de sociedad que solo unos pocos apoyaban, pero que con la ayuda de algunos medios de comunicación se hizo extensiva. De forma injusta, en mi opinión, a la aspiración de todo un pueblo, como si fueran los representantes de todo ese pueblo. Una idea que justifica el uso de la violencia contra seres inocentes. Un crimen de lesa humanidad. Un crimen contra la paz. Un horror para quienes creemos en la solución de los conflictos sin violencia. Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy vamos a tratar un tema que tiene relación directa con nuestro país, con España. En concreto, lo vamos a hacer visitando una serie de lugares que acompañarán los de la entrevista que le hizo mi amigo Antonio Cruz en el programa Antena Historia a nuestro invitado de hoy. Y nuestro invitado, ya paso a saludarle, se llama Gaizka Fernández Soldevilla. Hola Gaizka, ¿qué tal estás? Oh, hola Alex, encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y compartir todos tus conocimientos, que muchos de ellos están relacionados con lo expuesto en este libro que se titula Las raíces de un cáncer, historia y memoria de la primera ETA, de 1959 a 1973. Y vamos a empezar esto visitando uno de los lugares que se mencionan. Ay, perdón, no os he presentado a nuestro invitado. Me dejaba esta parte importante. Gaizka Fernández Soldevilla es responsable de investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Esto está en Vitoria. Exacto. Entre sus libros, pues hay 5 libros relacionados con la ETA, desde el año 2018 hasta el año 2022 y 2023 también. Y luego también ha ejercido de asesor en la serie televisiva La Línea Invisible, que es una línea de Movistar del año 2020, y es presentador del podcast Sierra Delta, que es un podcast relacionado con el terrorismo, ¿verdad, Gaizka? Eso, son estudios de terrorismo, digamos, más centrados en la actualidad. Muy bien. Eso es. Y también colabora habitualmente con El Correo, el diario El Correo, y La Aventura de la Historia. Bueno, pues vamos a empezar nuestra andadura. Gaizka, tú como residente en el País Vasco nos irás diciendo cómo de lejos o de cerca ves estos lugares, que muchos de ellos ya los habrás visitado, supongo. Pues sí, además creo que el primero vamos a ir a mi ciudad, a Bilbao. Muy bien, porque tú vives en Bilbao y te desplazas todos los días a Vitoria, ¿no? A Gasteiz. Eso es, a donde tenemos el centro memorial, pero vivo en el centro del mundo todavía. Tengo esa suerte. Muy bien. Bueno, pues estamos adentrándonos en el Paseo del Arenal. El Paseo del Arenal es un lugar donde ETA empezó a darse a conocer, ¿no? Tirando unos panfletos, supongo, o algo por el estilo. ¿Es así, Gaizka? Eso es. Hay un debate sobre en qué fecha exacta se fundó ETA. En el libro Santiago de Pablo, que es el coautor, que es catedrático de la UPV, sostiene que probablemente fue en julio de 1959. Hay autores que lo retrasan a diciembre del 58, es decir, que hay un debate al respecto. No sabemos la fecha exacta de cuándo surgió ETA, pero sí sabemos, y esto ha descubierto Santiago, cuál es la primera vez que aparece el nombre de ETA en público, y es aquí, en el Arenal, que es ese paseo que hay al lado de la ría de Bilbao, al lado del Ayuntamiento de La Riaga. Es un paseo principal, una alameda muy, muy bonita, y ahí el 17 de julio de 1959, es decir, el día anterior en el que se celebraba el alzamiento nacional, ¿no?, que celebraban los franquistas justo en ese momento, pues se riega de papeles con la icurriña pintada y con unas siglas que pone ETA. Esta es la primera vez en la historia que tenemos constancia en la que aparece en público el nombre de ETA. Claro, otra cosa es que la gente que recogió alguno de esos papeles supiese
a qué se refería ese nombre de ETA. Probablemente nadie sabía de qué se estaba hablando en ese momento, ¿no? Sí, en aquellos años seguramente también era peligroso recoger uno de esos papeles, ¿no? Porque quién sabe si a lo mejor, si lo ve un policía de entonces, pues te detiene por tener información prohibida o ilegal o lo que sea. Sí, pues propaganda ilegal era un motivo bastante corriente, ¿no?, de detención. Y en este caso, evidentemente, estos panfletillos eran eso, ¿no? Serían tipo octavilla, y además se habían hecho no tanto quizás para dar a conocer a la gente común, sino para fastidiar, por decirlo así de alguna manera, a los veteranos franquistas que iban a manifestarse al día siguiente en Bilbao, ¿no? Ocurre varias veces esto en la historia de ETA, por eso es una presunción basada en argumentos, porque hay muchas veces que ETA hace esto, ¿no? Intenta, digamos, luchar simbólicamente contra los franquistas, los vascos franquistas, es decir, que no los franquistas de España, sino los vascos franquistas, que en este momento son un sector de la sociedad muy importante y muy poderoso, Influyente, claro. para, desde luego, y para imponer otro sector político. Ahora mismo, evidentemente, en el 59, pues la presencia de ETA no deja de ser una anécdota que además no trasciende nada, porque es que esta siembra de boletines, más allá de algún boletín antifranquista del exilio, no aparece en ningún sitio, no aparece ni en la prensa, es decir, que pasa totalmente desapercibida. Bueno, esto también lo cuentas en la entrevista que te hace Antonio Cruz, y recomendamos también que, ya lo hemos dicho en la entrada, que se visite posteriormente a ver este vídeo, esa entrevista a aquellos que no lo hayan hecho. ¿Este edificio exactamente es el ayuntamiento? Exacto, es el Ayuntamiento de Bilbao, que es muy ecléctico, ¿no? Esa mezcla de estilos tan característico de los nuevos burgueses de principios del siglo XX, y en el Bilbao hubo una burguesía muy poderosa gracias a las minas de hierro, ¿no?, y a la siderurgia. Entonces, este ayuntamiento refleja claramente esa nueva riqueza que se quiere dar a conocer, ¿no? Al otro lado de ese paseo estaría el Teatro Arriaga, que también es un edificio moderno, muy llamativo. Vale. Aquí estamos en la margen derecha de la ría. Es importante para los que no viven en Vizcaya saber que Bilbao y en realidad Vizcaya está sociológicamente partida en dos. La margen derecha, que es la que estamos ahora mismo, es la margen de la burguesía, por decirlo así, habitualmente más de derechas, y la margen izquierda es la parte más obrera, Sí. Tradicionalmente más de izquierdas. Es una simplificación, Sí. pero bueno, ha tenido su importancia a lo largo de la historia. Sí, y el Guggenheim me parece que está ahora también en la margen izquierda, ¿puede ser? Exacto, estaría ahora mismo hacia la derecha de la flecha, y estaría en la margen izquierda. En la margen derecha, pues tenemos, aparte de la Arriaga, del Casco Viejo, del Ayuntamiento de Bilbao, de los barrios también donde vive la burguesía, tenemos la Universidad de Deusto, por ejemplo, que también es un símbolo de la burguesía, la Facultad de Sarrico, y al final, si seguimos la ría hacia adelante, hacia el mar, llegaríamos a Guecho, que es la localidad, la cuarta localidad más importante del País Vasco, y es la que, digamos, ha vivido tradicionalmente la alta burguesía, ¿no? Pues sobre todo en su barrio, Neguri, que también ha sufrido atentados de ETA. Para los aficionados al fútbol también hay que recordar que este es el puente por el que pasa la Gabarra cuando el Atleti gana algún premio, alguna conmemoración futbolística, y esto se pone lleno de gente saludando y llenando las banderas del Athletic y demás. Sí, que ha ocurrido justo el año pasado. Creo que hacía 40 años que no ocurría, pero el año pasado tuvimos una demostración, ¿no?, que ganó el Atleti la Copa del Rey. Bien, pues vamos con el siguiente enlace. Esto sería la calle Hernán Cortés, donde no está claro, no lo tengo 100% seguro, pero pudiera ser que estuviese el diario Alerta, por lo menos en las inmediaciones de esta plaza, la calle Gómez, esta calle cortita, y esta plaza, calle Hernán Cortés, que es la Plaza Pombo. Es una plaza muy conocida en Santander, llena de terrazas, muy ambientada, y en una de estas podría estar el diario Alerta en el momento en que recibe el primer atentado. Esto lo cuenta Gaizka perfectamente, y no sé si has estado por aquí, por Santander, alguna vez, Gaizka.
Muy a menudo. Tengo mucha vinculación con Cantabria y me gusta Santander. Y esa es una zona muy céntrica, ¿no? Estamos en una zona también muy cercana al mar, cerca de la bahía de Santander, que es preciosa, y no sabemos exactamente dónde está el lugar, como bien dices, pero probablemente estaba por aquí, del diario Alerta. El diario Alerta era uno de los periódicos del Movimiento Nacional, es decir, que pertenecía a Falange, o lo que en su momento fue Falange, y que todavía existe, por cierto, el diario Alerta, que ahora es un periódico privado Lo más, visitaremos. y tiene Sí. una característica muy llamativa, que es la que ya has mencionado. Durante mucho tiempo también se ha debatido cuál fue el primer atentado con bomba de ETA, ¿no? La primera muestra de violencia. Y también había un debate largo sobre ese tema. Estuve investigándolo durante mucho tiempo y finalmente en esta misma ciudad de Santander encontré la prueba de que la primera bomba había sido puesta en el diario Alerta, que es donde estamos, ¿no? La noche del 24 al 25 de octubre de 1959, es decir, muy poco después, unos 2 o 3 meses después de la fundación de ETA, ya ponen su primera bomba. Y lo llamativo es que primero la ponen en un periódico, es decir, que ya claramente están apuntando a los medios de comunicación a intentar llamar la atención, ¿no? Y segundo, lo ponen en Santander. ¿Y por qué es tan llamativo esto? Porque ETA no va a volver a atentar fuera del País Vasco hasta 73, hasta Carrero Blanco. Es decir, que el primer atentado se realice fuera del País Vasco y luego pasen tantos años sin atentar fuera es muy, muy llamativo, ¿no? Y esto, según uno de los primeros jefes de ETA, fue para intentar, abro comillas, despistar al enemigo, aunque yo creo que es más bien una fantasía suya, es decir, que no había ningún enemigo que despistar porque la policía no tenía ni idea de que existía ETA y no preocupaba nada, ¿no? Hay alguna historia aquí oculta que no sabemos por qué eligen Alerta, es decir, probablemente Alerta había sacado algún artículo ofensivo con el nacionalismo vasco con anterioridad y por eso aprovechan. La fecha sí sabemos por qué es, el 25 de octubre, porque es el aniversario de la ley que confirma los fueros vasco-navarros después de la Primera Guerra Carlista, pero que el nacionalismo vasco interpreta como el fin de la independencia. Pero como digo, no sabemos, no tenemos todavía la causa, la confirmada, ¿no? Yo estuve mirando periódicos de Alerta anteriores, posteriores, y no encontré nada. Por cierto, muy llamativo, posteriores tampoco informan de la bomba. Y esto es curioso, ¿no? El periódico no habla de que le han puesto una bomba. Es que nos vamos a encontrar en todos estos lugares una clara ausencia de indicaciones, de placas, de conmemoraciones que indiquen, pues aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Parece ser que hay unas ciertas ganas de superar este pasado, ¿no? Siendo un pasado tan reciente como que lo hemos vivido muchos de nosotros. Tanto es así que el año pasado se cumplió el aniversario, el 65, si no me equivoco, aniversario de este atentado en Santander, y no se hizo nada. Es decir, que ni en Santander, ni en el Ayuntamiento de Santander, ni el Gobierno de Cantabria, a pesar de que fueron avisados, yo saqué un artículo en la prensa, pero eso fue todo, ¿no? Es como si no hubiese pasado nunca. Bien, vamos a ver otros sitios, otros lugares. Creo que el siguiente era el diario Alerta. La ubicación actual. Claro, no tiene nada que ver, porque ahora está en un polígono, es una sede muy amplia y podemos ver incluso algunas fotos, ¿no? Que comenten pues lo que es el diario Alerta. Nada que ver con lo que era un diario del movimiento. Seguramente pues han mantenido el mismo nombre pues por razones comerciales, seguramente, porque sería muy conocido y demás. Sí, era el mayoritario en su momento en Cantabria y como algunos periódicos del movimiento se vendieron a particulares y otros se cerraron. En este caso se vendió y bueno, ha mantenido su presencia, aunque el mayoritario ahora es otro, es el diario Montañés. El Montañés. Vale. Vamos a la subdelegación del gobierno en Álava. Aunque esto igual casi lo vamos a dejar para el final y desde aquí nos despedimos, porque tiene una connotación muy relacionada con nuestro invitado y prefiero que lo diga él. Así que pasamos de la subdelegación y volveremos dentro de un rato. Y al museo también. Vamos de aquí a la Policía Nacional, uno de los atentados que se hacen ya en Bilbao. Aquí. Estamos en la calle que tú conocerás. Sí, estamos en Indautxu. Es la comisaría de la Policía Nacional en la que los bilbaínos nos hacemos el DNI y el pasaporte, así que
todos la conocemos prácticamente. Sería el tercer atentado de ETA, el segundo es en el gobierno civil de Vitoria, el que nos hemos saltado, y este es el tercero. No se realiza en esta comisaría exactamente, sino lo que había antes, ¿no? Que era un palacio mucho más pequeño, pero estaba muy cerca, en la misma zona, en el barrio de Indautxu. Ahí se lanza una bomba al jardín que provoca ciertos desperfectos y tiene la particularidad de que, al igual que las otras dos bombas, no aparecen en la prensa, es decir, que el régimen las oculta totalmente, lo censura la noticia, pero los estadounidenses, porque en Bilbao había un cónsul de Estados Unidos, informan al embajador que hay de Estados Unidos en Madrid de que ha habido una bomba y que además la bomba estaba compuesta por un bidón viejo de gasolina con clavos, ¿no? Entonces ya tenemos una pista de cómo eran estas bombas artesanales primeras de ETA, que no deja de ser una bomba casera, muy sin poca efectividad, pero bueno, ya deja ver que desde el principio ETA tiene una voluntad de ejercer la violencia que lo diferencia claramente de otros grupos nacionalistas anteriores, pues del PNV o de sus juventudes, ¿no? Que no habían hecho este tipo de cosas. O sea que digamos que la Casa Blanca empieza a tener noticias de la ETA alrededor de los años 60, principios de los años 60. Antes, en el 59, ya hay una primera noticia que luego se va a confirmar, creo que es en el 60-61, por un boletín de ETA que apunta a una instalación militar estadounidense en los Pirineos Navarros, y curiosamente Estados Unidos sabe que existe ETA antes de que la policía franquista se entere de que existe ETA. Y esto es muy llamativo, pero bueno, es así, ¿no? Es que la policía franquista no tiene conocimiento, pero tampoco le preocupa, porque evidentemente un grupo que no hace una oposición real al régimen y que no es poderoso, sino que es un grupo de chavales muy pequeñito, pues no supone una amenaza para nadie en este momento. En este momento todavía no es una amenaza. Se consideraría más una gamberrada que una banda seriamente amenazante, ¿no? Exacto, y más las siglas no se distinguen. Es decir, cuando después de estas bombas, es curioso porque la policía franquista detiene a las juventudes del PNV, detiene a chicos que no tienen nada que ver con ETA. Sí, eso lo cuentas en la entrevista, sí. Y claro, ETA no lo reivindica, se calla, entonces empieza poniendo bombas y empieza mintiendo, que es muy, muy llamativo, ¿no? Que son dos cosas que ETA hace a menudo, ejercer la violencia y mentir. Entonces aquí se calla y al final el que se lleva, digamos, la represión son gente que no ha tenido nada que ver con estas primeras bombas. Claro. Eso es muy curioso, porque aquí siempre se ha dicho que el PNV era el que la ETA era la que sacudía el nogal y el PNV el que recogía las nueces. Y aquí, sin embargo, es al revés. Aquí sí. El que se lleva los palos de la policía y la represión es el PNV. Exacto. Bien, seguimos. Este es el barrio de Indautxu, por si quieres hacer algún comentario. Es uno de los barrios importantes y de clase media, media alta de Bilbao. No es ya más modernos del siglo XIX. Mira, justo este edificio es la antigua comisaría. Ah, mira. Exacto. Mira. Esa la habías encontrado. No, casualidad. Pues hombre, es una casualidad maravillosa, porque justo este es el edificio en el que tiraron la bomba, a ese pequeño jardín que hay ahí, ¿no? Creo que es una clínica. Sí, la clínica, sí. La clínica la tenemos desde otro punto de vista. Creo que estaba por aquí. No, esta es la estación de metro. Es el metro. Y esto será algún museo, imagino, o alguna tienda que tiene algo para exponer. Esta es otra opción. Eso es. Ahí estaba la comisaría, que la verdad es que como comisaría pues era bastante más bonita que la actual, pero evidentemente se quedó pequeña con el tiempo. Y ahí es donde lanzan la bomba que no llega a entrar en la comisaría y explotan en el propio jardín. Hablaríamos más que de una bomba de un petardo grande, algo por el estilo. Yeah. No, nada más llamativo. Y sigue sin haber ninguna placa conmemorativa. No hay nada. En la comisaría actual de la Policía Nacional sí hay una placa dentro con el listado de todos los policías asesinados por ETA. Eso sí existe, pero fuera, digamos, no. Y es curioso porque tanto en San Sebastián como en Vitoria sí hay placas que recuerdan a las víctimas de ETA,
están todas, y en cambio en Bilbao ha llegado mucho más tarde, ahora están poniéndolas. Bueno. Es decir, que Bilbao, por desgracia, hemos llegado mucho más tarde a la memoria de las víctimas y el ayuntamiento, digamos, está al último en la cola de las 3 capitales vascas. Bien. Creo que teníamos otra visión también de... No, y aquí ya nos vamos al Museo Vasco de Bayona. Aquí es donde se producen las relaciones con el PNV y esto se llama Villa Izarra. Y aquí hay un museo vasco. Aquí, este museo vasco, a ver si tiene fotos, creo que sí. Sí. Es un museo de la cultura vasca, porque ahora está creciendo tan, bueno, lleva ya varios años, varias décadas incluso, creciendo la cultura vasca en la parte francesa, ¿no? En Iparralde. Sí, realmente incluso el nombre, País Vasco, es francés. Es decir, en el País Vasco español nunca se había hablado de País Vasco, se hablaba de provincias vascas, de provincias vascongadas, de Euskal Herria, pero el País Vasco, el término, es un galicismo, ¿no? Viene de Francia. Y en Francia, curiosamente, a pesar de que el euskera no es cooficial, no hay autonomía, al contrario que el País Vasco y Navarra, sí ha sobrevivido la cultura más autóctona y el idioma, y lo que está surgiendo con más fuerza es el nacionalismo vasco, que siempre había sido marginal en Francia y que empieza a tener cierta entidad, sin ser mayoritario, ni mucho menos, pero sí empieza a tener cierta entidad y curiosamente en el País Vasco francés es más importante la izquierda abertzale, el equivalente a lo que aquí sería Bildu Sortu, que el PNV, ¿no? Que la rama moderada. Y es importante hablar de Francia porque desde el principio Francia va a ser el santuario de ETA. Es decir, que siempre que hay alguna caída de miembros de ETA, siempre que los etarras tienen que huir, huyen a Francia y Francia les acoge. Eso sí, a cambio de que no actúen en Francia. Entonces, el gobierno francés sabe perfectamente que es un grupo terrorista, que va a atentar contra España, que va a matar gente, que están entrenándose en Francia, pero les permite hacerlo hasta mediados de los años 80, siempre con la condición muy clara de que les dejen en paz su propio territorio, ¿no? Aunque al final ETA también va a actuar en Francia en su última etapa. Sí, estos son unos acuerdos que se hacen entre Felipe González y Mitterrand, ¿puede ser? Eso es, cuando ya está el gobierno socialista, entonces ya hay más colaboración que la que ha habido anteriormente, que había sido casi nula, ¿no? Es una cosa, sin Francia, o sea, sin Santuario de Francia, ETA no hubiese sobrevivido, eso está clarísimo. Y era un ministro del Interior, Charles Pasqua, ¿puede ser? Ahora me pillas, bueno, Alvis. Era el ministro del Interior de François Mitterrand. De Mitterrand. Bueno. Pero es cierto que sí, que esto es a partir del 84-85 ya empieza a haber colaboración y ya en los años 90 hay una colaboración espléndida, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, bueno, el fin de ETA también tiene mucho que ver con el hecho de que policías y guardias civiles españoles pudiesen operar dentro de Francia y perseguir a los etarras en su refugio, ¿no? Si no se lo hubiera permitido el gobierno de Francia, pues ese final también hubiera sido imposible. Muy bien. Este es un museo que tiene parte de elementos artísticos y parte de recreaciones, por lo que veo. Hay mucho de cultura ballenera, de cultura marítima. Hay imágenes también de la época del siglo XIX, de la época romántica. Está muy bien traído este museo, o sea que merece la pena quizás echarle un vistazo. Bien, de aquí nos vamos a ir... ¿A dónde? Al Asteasu. Bien, y aquí ya empezamos a hablar de atentados y muertos, de policías muertos en concreto, ¿no? Este es un municipio de la provincia de Guipúzcoa que cuenta con una población de 1.575 y ¿recuerdas exactamente cuál era el primer atentado que se produce cerca de aquí? Hay varios. El primer herido, que es un maestro de un pueblo, ahora mismo se me ha ido el nombre, no recuerdo si era Asteazu, que le pegaron una paliza, ese es en diciembre del 63. En el 65 también hay varios guardias civiles apalizados en los Pirineos, pero justo en Asteazu, ahora yo creo que será el caso del maestro. Sí, igual es este. Vamos a ver.
primera víctima, José Pardines, ¿no? Esto ya se aduna, que esto es, esto es un pueblo de Guipúzcoa, y esto es el sitio donde asesinan a la primera víctima de ETA, a José Antonio Pardines, que era un guardia civil de tráfico. Eso es, exactamente, ese es el sitio donde, cerca de esa farola que has encontrado, ahí es. Era un guardia civil de tráfico gallego, de Malpica de Bergantiños, ahí, exacto, que ahí más o menos habían puesto un control de tráfico, estaba ahí él y su compañero un poquito más lejos, no para buscar etarras, lo que estaban haciendo era desviar el tráfico porque había una carretera cortada. Entonces, cuando pasa un coche en el que hay dos chicos, no sabemos por qué, los para, ¿no? Cuando para el coche, pues le pide los papeles, y Pardines mira el número bastidor y dice, esto no coincide. Y ahí, cuando dice esas palabras, le pegan 5 tiros. 3 un terrorista, otros 2 el otro terrorista, son Xavi Etxebarrieta e Iñaki Sarasqueta, y le dejan ahí muerto en el suelo y huyen, ¿no? Entonces, este es el primer asesinato de ETA, el 7 de junio de 1968, hace ya pues bastante más de 50 años, 57 vamos a hacer. Si me permites, un análisis un poco psicológico. Por un lado está la falta de profesionalidad del policía al decir en voz alta que estos papeles no sirven o que están mal, porque de alguna manera despierta en los otros la necesidad de defenderse, porque seguramente ellos, el grupo terrorista, estaría, con una congoja tremenda porque les había parado la policía y creerían que estaba relacionado con sus actos, cuando en realidad no tenía ninguna relación. O sea que fue una reacción desproporcionada. Si hubieran tenido mayor temple, el uno y los otros, hubiese quedado pues una anécdota, sin más, ¿no? Pero acabó así. Yo añadiría que Pardines, en este momento, claro, ETA no había matado a nadie, realmente los policías guardias civiles del País Vasco no estaban en la alerta, no tenían ninguna seguridad especial, ¿no? Creían que iba a pasar nada, era algo rutinario. Y luego, aunque matan a Pardines por decisión de estos dos etarras, o sea, que lo deciden ellos, no hay una decisión colectiva, antes de este asesinato ya se había decidido la dirección de ETA empezar a matar. Es decir, que ETA surge en el 59, no empieza a matar hasta el 68, han pasado 9 años que han ido ensayando, distintas formas de violencia, pero ya se había decidido matar a los inspectores jefe de la Brigada de Investigación Social de Bilbao y San Sebastián. Lo que hacen aquí en Aduna es adelantarse a los planes, pero realmente ETA iba a empezar a matar sí o sí, ¿no? Lo que aquí pasa es que Xavi Etxebarrieta, que según el testimonio de su compañero y según lo que se le encuentra, había tomado anfetaminas, centraminas concretamente, que eran muy comunes en esta época, ¿no? Se vendían en la farmacia. Bueno, pues está muy nervioso, aparte que tenían cierto deseo de ser héroes o incluso mártires, ¿no? Querían emular a Che Guevara, querían empezar la violencia, querían empezar ya, y además tenían una estrategia, que es la estrategia de acción-reacción, es decir, que no mataban al azar. La violencia de ETA estaba dirigida a provocar la represión. Y además el verbo provocar aparece en la documentación de ETA, no es algo que pongamos nosotros, de provocar la represión, es decir, que quieren que aumente la represión franquista y por tanto tienen que hacer cosas para provocarla, ¿no? Pues poner bombas al principio en estamentos o en bancos o en casas cuarteles, y ya aquí en el 68 empezar a matar a funcionarios de uniforme. Aquí, por cierto, como has dicho, en donde murió, donde fue asesinado la primera víctima de ETA, no hay absolutamente nada. O sea, no hay ningún cartel, no hay ninguna placa, no hay ningún monumento, no hay nada. Estuve ahí cuando se cumplió el 50 aniversario, a la misma hora en que mataron a Pardines, con un fotógrafo, con una ronda de... Y es lo que se ha visto, un descampado entre fábricas y que no se recuerda absolutamente nada sobre esa muerte. Un lugar absolutamente anodino. Exacto. Es triste, pero refleja bien lo que ha ocurrido también en el País Vasco con las víctimas del terrorismo. Y esto es una población, una localidad cercana, pero creo que está relacionado también, supongo, con el asesinato de José Pardines, ¿no? Aduna, eso es. El término, o sea, el sitio donde matan a Pardines pertenece al término municipal de Aduna, ya son las afueras, pero es un pueblo muy pequeñito de Guipúzcoa, por lo que pasaba cerca de la Nacional 1, que no tiene más importancia histórica, yo creo que no, más allá de este caso, y en el que evidentemente hay algún asesinato posterior por parte de ETA, y bueno, si no me equivoco,
el predominio de la izquierda abertzale es aplastante. Es decir, que estas zonas que han pasado de ser de carlistas a abertzales sin término medio, sin pasar por la fase democrática en ningún momento. Es curioso eso, pasar del carlismo a la banda terrorista ETA. Bueno. Y aquí vamos al asesinato de Melitón Manzanas. Vamos a Irún, que este estaba pensado para ser el primer asesinato de ETA. Es decir, todo grupo terrorista, cuando empieza su historia, está posando. Es decir, que sabe que lo que hace va a salir en los libros, ¿no? Entonces, cuando tú crees que es un grupo que lucha épicamente contra un Estado imperialista, poderoso y tal, y quieres acabar derrotándolo, quieres tomar el poder, quieres hacer tu propio dictadura comunista y alcanzar el poder monopolio. Es decir, que si quieres ser el Che Guevara o Fidel Castro o el Vietcong, tienes que preparar la primera página de tu libro muy bien. Entonces, la primera página iba a ser Manzanas. Es decir, matar a Manzanas, que era un inspector jefe de la Brigada de Investigación Social, que a veces se llama Brigada Político-Social, pero su nombre oficial era Brigada de Investigación Social de San Sebastián, y matar también a Junquera, que era su homólogo en Bilbao. El 2 de agosto del 68, el comando que va a la casa de Junquera en Bilbao resulta que está de vacaciones y casi se cargan a un vecino que se parecía, pero al final no le disparan. Entonces ese proyecto pues se va al traste, y en cambio este otro en Irún tiene éxito, ¿no? Ahí estaba, sabemos que Manzanas iba todos los días a trabajar a San Sebastián en autobús, volvía a la misma hora, es decir, que era una persona muy rutinaria. En esta época, como he dicho, no hay conciencia de que ETA suponga un peligro y por tanto no había medidas de seguridad para nadie. Entonces va como todos los días a su casa, le llama a la puerta, le abre su mujer, la mujer le dice, vienes mojado, porque había llovido, y de esas escaleras de arriba había un etarra escondido con la pistola, le dispara varias veces y le mata, ¿no? Le dispara a él, dispara a la mujer, dispara bastantes veces, pero bueno, a Manzanas lo mata, ¿no? Y es en su casa, que yo creo que puede ser, no sé si todavía sigue en pie, yo creo que la tiraron ya, que era muy, muy vieja, pero una planta de estas, una casa de estas que era unifamiliar, ¿no? O sea, que lo matan en la escalera, digamos. Eso es, con la recién abierta la puerta de su casa, no ha entrado todavía, pero su mujer está al otro lado y es cuando le disparan. Y eso es interesante porque la mujer y la hija pequeña ven al asesino, o sea, le ven la cara y le van a reconocer las dos en el proceso de Burgos. Entonces se sabe más o menos quién era el asesino. Entonces este asesinato, el de Manzanas, que era realmente el que está buscando ETA, sí es el que reivindica ETA siempre, y bueno, y sus escribientes, ¿no? La literatura histórica abertzale siempre reivindica el atentado de Manzanas y olvida o digamos que pasa por encima del asesinato de Pardines, que no les interesa tanto porque era un chaval que pasaba por ahí, ¿no? Y también el Manzanas consigue lo que ellos quieren. O sea, el asesinato de Manzanas consigue realmente provocar una mayor represión, que es lo que realmente ETA está buscando. Es decir, que aquí ya empieza a mediar la premeditación. Sí, claramente aquí hay un asesinato premeditado, planeado. La operación Sagarra, que Sagarra es manzana en euskera, la han preparado con tiempo, y además Manzanas lo ha puesto muy fácil. Es decir, que era un hombre tan rutinario y tan reconocible que no entrañaba una gran dificultad, incluso para un grupo terrorista principiante como era ETA, ¿no? Que tenía pocas armas, que no tenía una gran infraestructura y que tampoco tenía una tradición militar. A partir de aquí ya pues va a ser un escalón tras escalón, subiendo peldaños en escalas de violencia mucho más altas. Pero el de Manzanas es muy importante. Como digo, el franquismo va a reaccionar con estado de excepción, con muchos detenidos, con malos tratos, con torturas, que afectan no a los etarras, sino a gente que no tiene que ver con ETA, y lo que va a conseguir es precisamente lo que quiere ETA. Es decir, que hay muchas gentes que van a simpatizar con ETA, la van a ver como una salvadora, en vez de echarle la culpa de que ha provocado la represión, ¿no? E incluso muchos antifranquistas que van a tener muestras de solidaridad con los etarras cuando ya sean detenidos. Bien. Seguimos. Vamos a la calle de Elcano, en Bilbao, donde pudiera ser el asesinato de Juan María Junquera. Podría haber intentado ser, pero es como digo, se libró, ¿no? Porque él no estaba en casa, estaba de vacaciones,
y cuando van a matarle, una persona más etarra con una metralleta, más lo cuenta, está a punto de disparar a un señor creyendo que es él, y cuando se da la vuelta al señor descubre que es un vecino, del que podía haberle matado, pero se salva de puro milagro. Eso, si no me equivoco, está cerca del Instituto Central, del Instituto Central de Bilbao, que también es una zona bastante céntrica, cerca de la estación de tren del norte. Y bueno, este es el instituto. Escuela de Altos Estudios Mercantiles. Eso es. Ahora creo que se llama Instituto Central, Instituto Unamuno. Vale. Vamos a seguir. La calle Arana. Aquí también está relacionado con el caso Junquera. Pudiera ser. Calle Arana, pero estamos en Baracaldo, Sí. ¿Puede ser? Sí, esto es... Sí, Baracaldo. Sí, calle Arana o Sabino Arana, hay una en cada pueblo, así que es un poco confuso, pero yo creía que vivía en Bilbao, aunque tampoco las tengo todas conmigo. Esas parecen viviendas de protección social, ¿no? De las que hacía la obra sindical del movimiento, que hay muchas en barrios de Bilbao, que eran típicas de funcionario, así que podría ser perfectamente de Junquera. Vale. Vamos a ver una sede del Partido Nacionalista Vasco que está concretamente en Deusto. Eso es San Ignacio, el barrio de San Ignacio, que es un barrio, además lo llaman el barrio sindical, porque es exactamente un barrio construido por la obra sindical del Movimiento Nacional. Todas las casas son muy parecidas, reticulares. Ahí es donde vivían funcionarios, entre ellos los policías, por ejemplo, o funcionarios de otro tipo, es decir, que se primaba a los adictos. Y las casas pues se mantienen igual, ¿no? Si lo ves desde arriba, como has puesto antes, pues se ve ese entramado de rectángulos y cuadrados que son todos iguales, ¿no? Que son todas casas exactamente iguales, que es curioso, aunque no tenga que ver con ETA. Este era uno de los grandes proyectos de la Falange, ¿no? Crear este tipo de barrios de casas baratas pero modernas para los trabajadores de toda España. En este caso, por ejemplo, este barrio hay entrega de llades por, si no me equivoco, por Franco. El problema que tienen aquí el Ministerio de la Vivienda es que no tienen dinero. Entonces, estos barrios, digamos, modelos, ¿no? de la obra sindical, se van a hacer algunos en toda España, pues el poblado español, en Barcelona también, o en Vitoria hay alguno, pero luego la mayor parte de la gente que viene a trabajar a los núcleos industriales se va a tener que hacer pues viviendas de autoconstrucción, en chabolas o en edificios que, digamos, de iniciativa privada, ¿no? Pero una cosa es lo que sueña ese sector de Falange, digamos, socializante, que sueña con hacer un estado del bienestar, entre comillas, pseudofascista, y otra cosa es la realidad del franquismo, que era bastante más prosaica y que no le permite llevar a cabo sus sueños. Bueno, curioso. Esa es la calle principal de este barrio y de Deusto, que va hasta la Universidad de Deusto, antaño Avenida del Ejército y hoy en día que se llama Avenida Lehendakari Aguirre. Sí. Google Maps te permite también estudiar un poquito sobre la damnatio memoria, ¿no? Cuando se van cambiando los nombres de las calles, cuando hay cambios de régimen político y cómo de repente pues algunos generales desaparecen, aparecen otros, ¿no? Sí. Damnatio memoria es una expresión que igual no conocen todos nuestros amigos y es el borrar de la memoria el rastro que ha dejado un personaje, un suceso, con lo que le pasó al faraón ¿cómo se llamaba? Tutankamón. Eso es. Eso, y en Bilbao es, bueno, como en otras ciudades españolas, ¿no? Pues pasó con la República, pasó con el franquismo, pasó con la democracia y ahora tenemos una cosa muy curiosa en Bilbao, que tenemos una calle dedicada al general Zumalacárregui, que era carlista, la primera carlista que está en Begoña, que es el general que bombardeó Bilbao
O sea, tenemos una calle al general que nos bombardeó y en cambio no tenemos una calle dedicada a Espartero, que fue el que nos liberó. Pero bueno, son cosas ya de política, ¿no? Es decir, cómo se ha ido transformando el callejero para adecuarse a las políticas de memoria de quien manda. Hoy manda un partido, antaño mandaba al franquismo y se van cambiando las cosas y hay que estar atento a por qué, ¿no? Sí. Vamos a la calle de San Lesmes, en Burgos, que está relacionado con el proceso de Burgos, aunque no sé si me lo corregiste y me dijiste que no fue en este punto. No fue en el juzgado, fue en el juzgado togado militar, que todavía existe y está en la calle Vitoria, la calle... O sea que aquí el Palacio Vitoria de Justicia 63. tampoco. La calle Vitoria 63 de Burgos. Calle Vitoria. Ah, pues lo vamos a buscar. Calle Vitoria 63, que sigue estando la sala exactamente como estuvo en su momento. Que se puede visitar con suerte, pero se sigue utilizando como juzgado militar. Ahí. Y se sigue siendo el juzgado togado militar número 43 de España. Entonces ahí se sigue realizando juicios a militares, guardias civiles. Eso sí. Es. Con el edificio más, la torre esa que tiene es muy llamativa, ¿no? Sí. Ahí, esa torre. Sí, por aquí se pasa. Pues, antes, cuando se entraba en Burgos, se pasaba directamente por delante, yo creo. Y aquí ya se cogían los enlaces a las diferentes direcciones. Pero pasar por Burgos por esta calle era lo más habitual. Ahora ya no, porque se va por la autopista y no hace falta entrar en Burgos. Pero es un edificio muy reconocible. Y sigue siendo el Tribunal Militar. Exacto, está protegido. O sea que no lo pueden derribar. Es el juzgado togado militar, número 43. Por dentro, la sala en que hicieron el juicio de Burgos está exactamente igual. Es muy llamativo, ¿no? Incluso se ha rodado alguna película dentro porque es exacta, ¿no? Y claro, el proceso de Burgos es un consejo de guerra. Viene después del asesinato de Pardines, del asesinato de Manzanas y el asesinato de la tercera víctima mortal, que es Fermín Monasterio, un taxista, ¿no? Hay 3 muertos. ETA sigue una carrera hacia adelante de acción-represión, sigue poniendo bombas y en el 69, en distintos momentos, van a caer, digamos, todos los jefes de ETA. Y la Capitanía General de Burgos, que es en la que estaba incluido el País Vasco, decide hacer lo que hoy llamaríamos un macrosumario, es decir, unir todas las causas judiciales sobre etarras en un solo juicio, por economía procesal, es decir, que al final los etarras estaban en distintos sumarios, pero eran los mismos y las pruebas se repetían. Entonces se pensó que eso iba a ser más rápido, más económico para hacer el juicio, y se cometieron algunos errores estrepitosos, como por ejemplo dejar entrar a periodistas internacionales, y dejar también cierta libertad a los procesados, ¿no? El más famoso de los cuales fue Mario Nandía, que se enfrentó al tribunal, que cantó el Skogudariak, y claro, esto lo graban los periodistas, luego lo transmiten internacionalmente, y en vez de ser un juicio contra los terroristas que han matado 3 personas y que acaban con la imagen de ETA, lo que realmente es... Eso es un juicio contra el régimen en el que los terroristas acaban como jóvenes heroicos antifascistas que casi se están inmolando para luchar contra la dictadura. El régimen saca lo peor de sí mismo, queda pues reflejado como lo que es, ¿no? Pues una dictadura arcaica y extemporánea en Europa, y los periodistas lo cuentan, ¿no? Es un error de comunicación gravísimo. El Ministerio de Información y Turismo llega incluso a intentar sobornar al vocal auditor, al coronel Troncoso, aunque también le sale tío por la cunata y encima acaba el ministro imputado. Es decir, es un desastre de gestión que acaba con 6 etarras condenados a muerte, pero que el gobierno de Franco y especialmente Carrero Blanco se dan cuenta de que lo peor que pueden hacer a nivel publicitario es fusilar a estos etarras, que son jóvenes y que además han tenido una publicidad gratuita por todo el mundo. Es decir, que además Carrero llega a decir, ¿qué es lo que quieren los terroristas? Crear mártires. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No darles mártires. Y Carrero consigue que se les conmute las penas. Esto es algo muy curioso, ¿no? Que ahí en el sumario y luego en las actas del Consejo de Ministros se descubre. Es Carrero Blanco el que sobre todo lleva una iniciativa para que se les conmute las penas y al final no hay ningún fusilamiento, ¿no? Pero claro, el nivel de
protesta popular que consigue la oposición antifranquista a raíz de las condenas a muerte es muy importante. Es decir, que hay manifestaciones como no se habían visto en mucho tiempo en España y, bueno, eso desacredita al régimen y le impide acercarse a Europa occidental, que es lo que estaba ocurriendo en este momento. Además, en Burgos ocurre algo muy, muy curioso, porque claro, los militares se sienten utilizados. Es decir, les han obligado, entre comillas, a hacer un consejo de guerra contra terroristas y va luego el gobierno y les indulta. Y les indulta. Entonces, claro, los militares dicen, nos habéis utilizado a nosotros. Y el ejército de la época de Franco no solo tenía muchísima autonomía, sino que tenía bastante poder. Es decir, que hay un enfrentamiento bastante grave entre las autoridades políticas y las militares a raíz del proceso de Burgos. Y probablemente donde se gesta lo que luego va a ser la ultraderecha, lo que va a ser luego Fuerza Nueva y algunos grupos similares, es aquí, en Burgos. Sí, porque llega a haber... Por el malestar de los militares. Un conato de rebelión en los cuarteles de Burgos. El capitán general tiene que ir por los cuarteles explicando que el gobierno les ha perdonado la vida y que los militares la tienen que envainar, literalmente, envainar la espada, y en un momento llega a decir, porque los oficiales en algún cuartel pues dicen que ni hablar y que esto es una vergüenza y que esto los políticos están traicionando al ejército, pues llega a decir el capitán general, lo peor que le puede pasar a un alto mando es que los oficiales no le obedezcan, y cuando un alto mando no le obedecen tiene que pegarse un tiro. Entonces el oficial de guardia le dice al que está el sargento, dice, por favor, sargento, acerque una pistola al capitán general. Eso en el cuarto de banderas, con varios testigos, claro, no es una rebelión militar como tal, pero ya indica que hay una parte, un sector, que está diciendo que el régimen está yendo hacia una línea equivocada. Hay que tener en cuenta que están el gobierno de los tecnócratas en este momento en Madrid, están intentando modernizar el régimen, hacer una cobertura más democrática con muchísimas comillas, ¿no? Acercarse a Europa. Y claro, los militares dicen que les están utilizando, lo cual en cierto modo es verdad, aparte de pues, pagarles sueldos de miseria y tratarles pues como ha tratado siempre la administración pública a sus funcionarios, ¿no? Pues no precisamente bien. Está claro. Hay mucho que contar a propósito de este proceso de Burgos, desde luego. Sí, sí. Nos vamos... A ver, ¿dónde estábamos? En la calle Arena, Avenida San Lesmes, Palacio... Calle de Zubieta. Ahora no recuerdo exactamente por qué había elegido la calle de Zubieta, pero... Hay varias cosas que pasan en San Sebastián en el 61. Yo creo que lo haces por... Bueno, hay una cosa que pasa en el 59, que es que cuando Franco, que venía a veranear todos los veranos al Palacio de Ayete, en Sebastián, con su yate, el Azor, ¿no? Pues algún año, creo que es el 59, en julio... Un intento de secuestro, ¿puede ser? Eso es posterior. Primero son los intentos de curriñas de madera que lanzan al mar, y luego hay un intento de poner una bomba en la cuesta de Aldápeta, que es la que lleva al Palacio de Ayete, digamos, pero este es curioso porque no es un plan de ETA, sino un plan de los anarquistas, de un grupo anarquista que se llama Defensa Interior. El papel de aquí de ETA es muy pequeño, que es pasar los explosivos de Francia a España. Entonces los anarquistas ponen un explosivo, una bomba camuflada en la cuesta de Aldápeta, para que estalle cuando sube el coche de Franco. El problema en este caso es que Franco se retrasa su llegada a San Sebastián, y cuando va a llegar, pues la bomba ya, digamos que no va a funcionar, y los anarquistas la hacen estallar antes, por tanto no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Luego San Sebastián también ocurrirá en el 61, que es un intento, bueno, queman varias banderas españolas de las calles, ¿no? Van a quemar alguna bandera en alguna institución y resulta que no llegan y no funciona, entonces tiene que ir a un hotel y quema la del hotel porque no tienen otra. Y estamos hablando del 18 de julio del 61, o sea, otra vez 18 de julio, y luego en la entrada del tren, las vías del tren, antes de la curva de Amara, intentan hacer descarrilar el tren de veteranos guipuzcoanos franquistas que van a celebrar el alzamiento nacional, ¿eh? Otra vez intentan pues una lucha simbólica contra los vascos franquistas, que prácticamente en muchos casos son sus padres y sus abuelos, por cierto. Pero bueno, aquí intentan descarrilar el tren, quitan los torrillos, mueven las vías,
pero no solo fracasan estrepitosamente, sino que los trenes pasan y pasan y pasan y no se dan cuenta hasta el final, horas después, de que la vía está un poco suelta, ¿no? Es un fracaso, digamos, de ETA. Sí, a mí me sonaba que también se había producido un intento de secuestro de algún cónsul. Puede ser un... Está el secuestro y creo que ahí y tú ibas bien, el secuestro del cónsul Bale, que es de la República Federal Alemana. Eso es. Que además le secuestran en el 70 a la vez que el proceso de Burgos, para llamar la atención internacional sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces le secuestran, claro, todos los medios de comunicación europeos se fijan en el caso y consigue también ETA una publicidad increíble. A este hombre lo sueltan luego, creo que es en Alemania, y bueno, consiguen pues una publicidad, espacio en la prensa y una imagen romántica de ETA de estos años 70 principios, que luego va a costar muchísimo tiempo que el resto de Europa pierda. Es decir, que los van a ver como guerrilleros antifranquistas, como eres, y durante mucho tiempo va a ser esta la imagen que tienen de ETA. Pues sí. Es el Hotel Londres e Inglaterra, que si no me equivoco es donde quema la bandera rojigualda, porque no encuentran la bandera que querían quemar. Esto está cerquísima de la playa de la Concha. O sea que... Exacto. Y es una zona, además, que es muy recomendable porque tiene ahora un turismo muy fuerte, muy potente, en todas las épocas del año, además. O sea que es muy recomendable pasear por estas calles y, eso sí, recordar algunos de los hechos que sucedieron muy cerquita de aquí. Y además en San Sebastián sí tienen placas recordando a las víctimas del terrorismo, por lo tanto, pues es la ciudad, sí está haciendo un esfuerzo de memoria interesante que también hay que subrayar. O sea que se podría hacer un turismo de asesinatos de ETA. Y no solo eso, sino que San Sebastián, si no me equivoco, es la ciudad con más víctimas mortales de ETA. Creo que son más de 90, se acercan al centenar, o sea que por tanto habría una ruta demasiado larga para hacer en un día. Es decir, casi un centenar de muertos, habría que darle mucho tiempo. Pero es cierto, o sea, San Sebastián tiene las placas y están localizadas. Pues me lo anoto para ir visitando poco a poco, porque últimamente estoy viajando mucho a San Sebastián y la verdad es que es una maravilla de ciudad. Bueno, de aquí ya nos vamos al final. Estamos ya en los últimos años del franquismo y citamos nada más, porque esto lo tendremos que desarrollar quizás en otro programa, en la calle de Claudio Coello 104, donde vamos a encontrar el gran atentado de la banda terrorista. El atentado contra el vicepresidente de gobierno, el almirante Carrero Blanco. Era vicepresidente cuando se planea el atentado. En un primer lugar es un secuestro, ¿no? Es decir, que se plantea el secuestro, pero luego le nombra a Franco presidente y eso explica el cambio de planes. Es decir, que al principio creían que un secuestro era posible, pero cuando le nombra presidente ya en julio del 73, si no me equivoco, aumenta la escolta y los etarras consideran que no son capaces, no van a ser capaces de secuestrarle y por tanto optan por lo más fácil, que es matarle. Porque además Carrero Blanco es un hombre ultra rutinario, claro. Es decir, que todos los días va a los mismos días. Sí, para misa diaria, a la misma hora, a la misma iglesia, su casa aparece en las páginas amarillas, entonces es facilísimo saber dónde va a ir todos los días, ¿no? Es muy fácil, pero como lleva escolta, tienen miedo en estos momentos etarras a enfrentarse con las armas de fuego con los escoltas y prefieren poner una bomba, que es una forma mucho más fácil de matar y mucho más segura para los terroristas. Es decir, que hay que recordar que los terroristas piensan sobre todo en su seguridad, ¿no? Que no les cojan o que no tengan que enfrentarse. Entonces aquí lo que hacen va a ser, ahí están las placas, ¿no? Aquí está la placa, sí. Eso es, ahí justo enfrente alquilan un bajo, hacen un agujero en ese bajo que llega hacia debajo del pavimento, colocan una carga de 75 kilos de dinamita goma 2EC que han robado una cantera de Hernani, también colocan un coche en doble fila con unos 9 kilos de dinamita para obligar al coche oficial de Carrero Blanco para ir justo por donde está encima de la dinamita y para que por simpatía estalle y haga más daño, aunque al final ese coche no va a estallar, pero bueno, la carga de abajo sí. Y bueno, el día fijado, que es justo el día que empieza más el proceso 1001 contra comisiones obreras, los 3 etarras que han estado ahí al final, es un proceso muy largo, es un proceso que le dedicamos en el libro un capítulo muy largo basado en el sumario, pero lo estamos resumiendo mucho porque si no sería muy arduo. Pero bueno, cuando pasa el coche de Carrero Blanco, activa uno de esos etarras que está fuera disfrazado de técnico de Telefónica la explosión
y el coche vuela y pasa al edificio de los jesuitas. Que, por cierto, que el coche vuela y pasa a los edificios jesuitas es algo que no están buscando los etarras. Ocurre porque el coche que tiene dinamita falla y no explota. O sea, que siempre se dice, ¿cómo consiguieron hacer eso? Es que no querían hacer eso, querían hacer otra cosa, pero por un error en el explosivo no lo consiguieron, ¿no? Entonces muere Carrero Blanco, muere su escolta policial y muere también el chofer, ¿no? Y aquí consigue ETA, pues, digamos, su gran hito histórico, ¿no? Se convierte en el grupo terrorista, quitando el IRA, más conocido de toda Europa. Ha conseguido matar al presidente del gobierno de la dictadura, sale en todos los periódicos, consigue la solidaridad de todas las fuerzas antifranquistas. En el 73 ETA está en el culmen de su popularidad y lo consigue aquí en la calle Claudio Coelho. Muy bien. Se ha especulado mucho con la relación que pudo tener los servicios secretos de los Estados Unidos. Así que también hemos incorporado una visita a la embajada para que se vea que hay una distancia considerable entre un punto y otro. Eso es. O sea, yo reto a cualquier persona que viva en su casa a ver si se entera de lo que está pasando 2 manzanas más allá de su casa. A ver si se entera de que están haciendo una obra a un vecino. Es imposible, ¿no? Entonces, la documentación estadounidense no refleja en ningún momento que haya ningún tipo de conocimiento de ese tema. Nadie descubre nada y tenemos un sumario con investigaciones, con informes de explosivos, con una investigación minuciosa que hace la policía, que se sabe quién hizo los agujeros, quién puso la bomba, cómo se accionó, se sabe quién da la información, se sabe todo, ¿no? Entonces, este tipo de teorías de conspiración alrededor del atentado Carrero Blanco son un poquito absurdas. Son comunes porque siempre que hay un magnicidio, como con Kennedy o como con Prim, pues las teorías de conspiración están a orden del día, pero realmente si miras la documentación histórica no hay lugar. Es un atentado clarísimo lo que ha ocurrido. ETA ha tenido mucha suerte, va a tener muy mala suerte con otros intentos de magnicidio, no consigue matar a Aznar, no consigue matar al rey, no consigue matar a otra mucha gente que va a intentarlo. Aquí tiene, digamos, una vez que le salen bien las cosas y va a vivir de ese mito durante mucho tiempo, ¿no? ETA va a decir que matando a Carrero Blanco lo que quería era evitar que hubiera un franquismo sin Franco. Es mentira, mata a Carrero Blanco, como he dicho, porque Carrero le pone más escolta al ser presidente y por tanto no puede secuestrarlo, que era el plan original. Entonces, matarlo es lo más fácil y lo hacen. No hay ningún plan detrás, más allá de provocar la represión, y eso explica por qué eligen el día en que empieza un consejo judicial contra comisiones obreras, ¿no? Porque puede haber una combinación que acabe en un baño de sangre. Sí. Y estuvo a punto de ocurrir, porque el director de la Guardia Civil da una orden que faculta a los guardias civiles a ampliar las armas de fuego contra cualquier opositor. Entonces puede haber un baño de sangre auténtico, ¿no? Por suerte, hay 2 ministros ahí que le hacen echar para atrás esa orden, pero podía haber ocurrido lo que ETA había planeado. Muy bien. Esa es la embajada de Estados Unidos. Correcto. Y ahora ya, para terminar, hay algunas cosas más que cuentas en la entrevista, que esas las dejamos para que nuestros amigos y amigas añadan su información y se vayan empapando los que están interesados en lo que fue la banda terrorista y lo que hizo. Pero vamos a despedirnos desde la subdelegación del gobierno, donde se produce uno de los primeros atentados o el primer asesinato, si no recuerdo. Lo has dicho bien, la segunda bomba de ETA, exacto, la segunda bomba de ETA es ahí. Eso es. Eso que ahora es su delegación del gobierno en Vitoria, en su momento era el gobierno civil de Vitoria, donde estaban las autoridades del Estado en Vitoria, es decir, pues el gobernador civil, el juzgado, la policía, ¿no? Ahí ETA coloca su segunda bomba casera, creo que es en noviembre de 1959, ¿no? Tiene esa importancia, que pone una bomba en Santander, otra en Bilbao y otra en Vitoria. Pero claro, aquí, más allá de que pongan una bomba y no ocurra nada, ¿no? Y que ni siquiera aparezca en los medios de comunicación, que nos costó bastante confirmar que la bomba había existido, ¿verdad? Lo interesante es lo que hay enfrente, ¿no? De su delegación. Y por aquí cerquita lo que tenemos... Justo enfrente, eso es. El museo. Justo enfrente de lo que ahora es su delegación está el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que es donde trabajo. En el momento de la bomba era el Banco de España, y bueno, nos lo cedieron y ahora es el primer museo de Europa sobre terrorismo y uno de los primeros del mundo. Una fundación pública que depende del gobierno
con piezas yo creo que excepcionales para conocer pues, qué ha sido la historia del terrorismo en España, tanto ETA como el yihadismo, como ultraderecha, como extrema izquierda, que hace un recorrido histórico a todo ello. Recibimos visitas de chavales de instituto, de colegio todos los días, de universidades también, pero del público en general muchísimo, ¿no? Creo que hemos sobrepasado ya 100.000 visitantes y que estamos muy contentos. Es un museo estatal, es un museo gratuito y estamos encantados de recibir. También tenemos un archivo al que vienen investigadores para hacer sus trabajos y, bueno, merece la pena visitar. Aquí hay, por ejemplo, armas de las de comandos de ETA en la que tú no sé si has hecho la mili, pues ahí reconoces un arma claramente. Claro. Y el naranjito que decían... Ese es un arma robada, es decir, ETA conseguía algunas comprándolas y otras robándolas. En este caso, el CEDME, que es un fusil de asalto del ejército español, es uno de los que robaba. Y luego, justo el que está debajo del CEDME, que parece una UCI, ¿no? Eso no es una UCI, es una UCI casera, es decir, es una réplica que hace la propia ETA del arma, de la metralleta israelí. Ajá. Entonces, interesante, o sea, algunas las imitaba, mejor o peor, otras robaba y otras compraba. Entonces, las armas pues nos dicen bastante también de la época de ETA, cómo iban de dinero, cómo iban de comandos, ¿no? Y esta es una pequeña muestra de lo que usaban ellos. Corrígeme si me equivoco, pero esto podría ser un 9 para Bellum. Probablemente sí. Yo creo que es un 9 para Bellum, que además el que solían utilizar ese calibre. Ese calibre, ¿no? Sí, que era el que salía en los medios de comunicación. Ya, sí. Lo de la Ortega Lara está muy logrado. Tengo que reconocer que cuando estuve viéndolo desde arriba y desde dentro, es una cosa que yo creo que toda la gente que esté interesado por esta cuestión tendría que conocerlo. Ahí está, tenemos la réplica del Zulo, el que estuvo Ortega Lara encerrado durante 532 días por ETA. Ortega Lara, para los más jóvenes, era un funcionario de prisiones de Burgos al que ETA secuestra, haciendo unas peticiones, unas exigencias al gobierno que eran imposibles de cumplir y que, bueno, cuando lo rescatan, porque rescata la Guardia Civil, además, estaba en un estado deplorable, a punto de morir, y bueno, ahí nos refleja perfectamente la inhumanidad de los terroristas y hasta qué punto pues trataron a esta gente, ¿no? Es curioso porque a los chavales de la ESO les metes en el Zulo, la réplica del Zulo, y les impresiona. Esto que vemos aquí es el patinete de Ignacio Echeverría, el chico español que se enfrentó a los yihadistas en el puente de Londres hace unos años, sí, que salvó la vida de una chica al que estaban apuñalando. Fue con este patinete con el que sí, venció a los yihadistas, y su padre nos ha cedido el patinete para que esté en la muestra. Pues bonito detalle, sí. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya terminamos. Vamos a ver las últimas fotos del interior. Bueno, un traje de telas de alta protección, uno de los, no actual, pero bastante, no de los primeros, unos 40 kilos de defensa ahí, incluyendo las botas y el escudo. Hay los TEDAS, que por cierto van a cumplir 50 años dentro de poco, los TEDAS de la Policía Nacional, una unidad imprescindible a la hora de desactivar explosivos y salvar vidas, ¿no? Han salvado innumerables vidas y han perdido también ellos muchísimas vidas, claro, salvando las nuestras. La batería de Miguel Ángel Blanco. Oh, sí. La mayor manifestación que se hizo en todas las capitales de España. El secuestro de Miguel Ángel Blanco, también para los más jóvenes, un joven concejal del PP en Ermua. Cuando la Guardia Civil libera a Ortega Lara, ETA se venga pues pillando al más fácil, ¿no? Pues a este chico que no tenía protección, lo secuestran, hacen una exigencia imposible al gobierno también, que si en 24 horas no han sacado a los presos, le matan, evidentemente lo matan, y hay unas manifestaciones enormes en toda España y también el País Vasco, porque esto fue el principio del fin de la ETA. Eso es, la gente perdió el miedo y salió a la calle también en Euskadi y poniendo cara. Lo que hemos visto anteriormente, Alex, es forma parte de un coche bomba. Los coches bomba se incluían bombonas cortadas para apuntar la onda expansiva hacia donde querías hacer más daño. Entonces esto es una parte de un coche bomba. Y la siguiente imagen que has puesto es la cocina en la que hacían la comida Ortega Lara. Eso estaba al lado del Zulo. O sea, ya aquí se refleja bien la falta de higiene, ¿no?, que tenía esta gente. Sí. Bueno, hay muchas cosas que ver. Yo creo que nuestros amigos y amigas deberían de plantearse el hacer una visita a este memorial, a este centro memorial. Exacto. Bueno, con algunas exposiciones que tenemos ahora mismo itinerando. Tenemos una en la Fundación Círculo en Burgos, tenemos en
en la Universidad de Navarra, en varias universidades y en la Universidad Complutense. Es decir, que aparte en Vitoria, en toda España siempre hay alguna exposición nuestra que pueden visitar. Muy bien. Pues hemos hecho una serie de visitas por diferentes lugares, algunos con placa, los menos, la mayoría sin ellos, pero en cualquier caso nos queda en la memoria tu conocimiento, tu exposición y el hecho de divulgar todo lo que fue un grupo que tuvo una gran trayectoria desde mediados del franquismo hasta el final y posteriormente también estuvo teniendo un papel desgraciadamente protagonista para muchas cosas. Te agradezco muchísimo tu intervención, Gaizka. Espero que podamos repetirla en algún otro momento con algunos de los atentados, por ejemplo, de la transición. Y nada más, si quieres hacer alguna otra indicación o algún otro comentario, pues este es tu momento. Bueno, pues agradecerte, Alex, esta oportunidad, que al final los historiadores nos pasamos mucho tiempo en el archivo escribiendo libros sesudos, pero que luego no lee tanta gente como nos gustaría, ¿no? Entonces hace falta la buena divulgación histórica que haces en tu canal para llegar a un público interesado, ¿no? Yo creo que es una oportunidad magnífica para que la gente conozca lo que fue ETA, 853 muertos, 2.600 heridos, unas cifras brutales, la segunda grupo terrorista más letal de toda Europa después del IRA, y hay que conocerlo, es decir, que hay que conocerlo los que lo vivimos en su época, pero sobre todo los más jóvenes, ¿no? Entonces hay que utilizar las nuevas tecnologías, hay que insistir y bueno, darnos la oportunidad de invitaros a todos al Centro Memorial, a donde os recibiremos muy, muy gustosamente. Muy bien. Pues nada más, esto ha sido todo, amigos y amigas. Gracias a nuestro invitado y espero que haya sido de vuestro interés y seguiremos contando cosas relacionadas con la Guerra Fría, tanto en España como en el resto del mundo. Un placer, Gaizka, y hasta pronto. Hasta pronto.